Abran por favor la Biblia en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 13. Lucas 10, 13. Vamos a leer hasta el verso 24 y a explicar, si Dios nos permite, toda esta porción larga. ¿Sí? Continúa el viaje misionero de estos apóstoles, o enviados del Señor, mejor dicho, los 72, y lo tuvimos que partir porque era muy largo. Ahora vamos a ver cómo ellos regresan, los que habían sido enviados, y vienen con gozo. Toda esta porción está como entrelazado el tema del gozo, el regocijo. Muy lindo. Dice así: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, perdónenme, no sé qué pasó, me gusta tener acá. Ahí está. Por tanto, verso 14, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hay una discusión interminable en el mundo evangélico desde hace ya unas décadas sobre el tema de la soberanía de Dios en las misiones, particularmente haciendo evangelismo, en el evangelismo. Yo le llamé a este sermón la soberanía de Dios en las misiones, porque acá habla de 72 personas que Jesús mandó como misioneros, en una misión, ¿no? No estamos pensando en el concepto particular cuando decimos misiones de irnos a la China u otro país extraño, sino de hacer algo que Dios nos encarga, ¿no? Una comisión, que es compartir el Evangelio, ¿verdad? Aquí, de manera particular, en este pasaje se subraya que Dios es soberano. Y Dios es soberano en nuestros esfuerzos, en las misiones. Se suele decir, a mí me han dicho un montón, y sé que lo dicen no de frente a veces, sino lo dicen por detrás de uno, que la soberanía de Dios, o enseñar que Dios es soberano, lo cual significa que Él es el dueño de todo, que el rey de todo, que Él hace lo que quiere, que solo se van a salvar los que Él eligió, que ella determinó quiénes van a ser los creyentes. Se suele decir que enseñar eso mata el evangelismo, quita el entusiasmo por hacer evangelismo, porque la gente diría: y si Dios ya sabe quién se va a salvar, ¿para qué que lo salve Él entonces? Si se van a salvar de todas maneras, ¿para qué voy a ir yo a algún lado poniendo mi vida? O, no sé, en todo caso, hasta, si querés, no tu vida, pero
a ser avergonzado, burlado. Bueno, que Dios lo salve. Entonces no hago evangelismo. Bueno, ¿qué podemos decir de eso? Primero que hay algo de cierto. Lo veo yo en mi propia vida. Cuando no tenía muy claro lo que era la soberanía de Dios, me rompía el alma haciendo evangelismo. No me quiero jactar delante de ustedes, pero me rompía el alma haciendo evangelismo. Y una vez que entendí que Dios es soberano, no me rompí tanto el alma. Confieso, disculpen. Me doy cuenta que sí, me ha afectado mi manera de esforzarme. Prefiero esforzarme hoy en ser preciso, si es que hay que elegir, no hay nada de elegir, ¿no? Pero si hoy dedico mi esfuerzo a algo es a enseñar lo mejor que puedo, a ser preciso, porque creo que lo que la Iglesia más necesita es tener una idea clara de quién es Dios y claridad doctrinal para defendernos contra la mentira y el engaño, ¿no? Y además, y esto lo digo no por leer, sino por mis esfuerzos, de verdad que me he esforzado. Llevaba cuenta, llevaba una agenda, he llegado a compartir el Evangelio a más de 100 personas por mes durante varios meses, acá en la ciudad de Lobos. Y al final de cuentas noté que el esfuerzo en sí no daba el fruto que yo esperaba, ¿verdad? O que muchas veces introducí yo a la iglesia personas que después orábamos para que Dios las saque, porque no se habían convertido. ¿Me siguen? Un famoso teólogo que a mí me fascina, se llama R.C. Sproul, tiene un videíto muy cortito en inglés, si no me equivoco, y está en una conferencia y le preguntan sobre el tema de la soberanía de Dios y el evangelismo. Y dice él, algo así, ¿no? Con mis palabras. Dicen que si nosotros enseñamos que Dios es soberano, los creyentes no van a evangelizar. Y hace una pausa y dice, ¿y qué? ¿Y qué? A mí impactó eso mucho. ¿Y qué? ¿Y qué pasaría si no lo hacen? Y de nuevo, y dicen que si nosotros decimos que Dios es soberano, pasaría tal y cual cosa. ¿Y qué? ¿Y qué? Y si nosotros creemos que Dios ya sabe todo lo que necesitamos, ya no oraríamos más. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Es interesante, a mí por lo menos me desafía. ¿Y qué? Nosotros no estamos acá para ayudar a Dios. Dios es soberano, Él es el Rey. Y es mejor para todos nosotros ponernos, los creyentes me refiero, ponernos en una posición humilde y regocijarnos que hay alguien que ya tiene todo calculado. Y nosotros somos invitados, siempre digo esta historia tonta, pero es así. Un día mi hijo menor, que hoy tiene 25 años, 25, ¿no, Moni? 26, va a cumplir 26, sí. Cuando tenía 5, yo paraba en las estaciones de servicio a chequear el aire de la goma y él bajaba a ayudarme y yo le dejaba poner la tapita de plástico en las ruedas, ¿entienden? Y él subía orgulloso diciendo, puse la tapita. Y la verdad es que demorábamos un montón porque no es que la ponía enseguida, se le caía, había que buscarla bajo el auto, al cuarto intento la ponía, ¿verdad? Pero él subía orgulloso, diciendo, uy, papi, yo algún día me vas a comprar una bicicleta porque yo estoy haciendo todo esto. No estaba haciendo nada. De hecho, yo le daba para hacer eso y me causaba más problemas. Mis otros 2 hijos, en una oportunidad limpiaron en la iglesia, no sé cuál de los 2, rompieron un micrófono. Se les cayó un stand de los micrófonos y lo rompieron. Pero qué lindo, venían a limpiar la iglesia, yo feliz. Pero claro, a veces uno da oportunidades a otros y en realidad le está dando la bendición de participar. Pero lo haría uno mejor. Dios lo haría mucho mejor. Dios evangelizaría el mundo mucho mejor que nosotros. O en todo caso mandaría a los ángeles que lo obedecen de manera perfecta. Y todo el mundo se enteraría de que Jesús es el Salvador, que están perdidos por causa del pecado, que Dios es santo, de una manera perfecta, implacable, digamos así. Pero no quiso que sea así. Y nos invita a nosotros a participar. Pero no porque ahora el resultado depende de nosotros. No seamos tontos. No es así. La verdad es que no.
Dios tiene todo ya calculado, imagínense. Imagínense si alguien se perdería porque vos no fuiste fiel. Lo que sería, la tortura que sería vivir con eso encima. Hace años hicimos acá una campaña y me acuerdo de uno de los muchachos más fogosos, más apasionados, no aparecía, pensamos que se había perdido, un muchacho grande, y no vino a almorzar y apareció como a las 6 de la tarde, sin comer. Digo, te estábamos esperando. ¿Qué pasó? No, me dice, me pareció que yo sé que después de almorzar iba a ir a tomar un helado a la heladería, y yo digo, ¿cómo vamos a tomar un helado mientras la gente se pierde? Interesante, muy sincero de su parte. Pero así como enseñar la soberanía de Dios probablemente haga que alguno no evangelice, no enseñar la soberanía de Dios probablemente haga que alguno se muera de hambre o pierda a su esposa, a sus hijos, por la tortura que es pensar que la salvación de un alma depende de mis esfuerzos. Pensá nomás, pensá. En 1961 se publicó este librito, yo parece que tengo la versión original, está todo roto, lo tengo en inglés, ahora está en español, y este librito, según algunos teólogos, fue un parteaguas. A partir de este librito empezó a resurgir lo que se llama la doctrina reformada en el mundo evangélico. Hoy en día está a full, digamos, porque básicamente la doctrina reformada hoy en día se identifica mucho más con no creer que hay un milenio o cosas por el estilo. La doctrina reformada, por sobre todas las cosas, lo que hace es exaltar la persona de Dios, que Dios es soberano. Y este librito se llama Evangelismo y la soberanía de Dios, 125 páginas. Y este teólogo, J.I. Packer, muy conocido, discute cómo podemos mantener ambas verdades, que Dios es soberano, pero a la vez el hombre es responsable de lo que va a hacer con el Evangelio, ¿verdad? Hermoso. Se los recomiendo, está en español hoy, lo consiguen en todos lados. Es muy barato porque es tan chiquito, seguro que está en internet. No está libre de derechos, lo ideal sería comprarlo, pero bueno, está en internet, lo pueden conseguir y léanlo. Al principio es un poco teológico, doctrinal, porque es necesario cuando habla de la soberanía de Dios, pero cuando después va a la parte de evangelismo y empieza a bajar todos esos conceptos preciosos, gloriosos, te vuela la cabeza. Porque en realidad hacer evangelismo no depende de tus habilidades ni de las mías, sino el énfasis está en el mensaje, es compartir el evangelio. Cuanto más, dice Packer esto, la clave para hacer bien el evangelismo es explicar bien el evangelio. No tus habilidades para convencer a alguien, persuadirlo y hacerlo que haga una oración. Eso no necesariamente es evangelismo. Porque a veces se logra eso y hay gente que enseña métodos de evangelismo que dependen más de tus habilidades o de no decir ciertas cosas o decir ciertas en determinado momento que hace que la persona como que la acorralás intelectualmente y es como que al final te dice, bueno, ok, dale, vamos a orar, le voy a pedir a Dios que me salve. Y Packer dice, así no es, así no es. Y es muy lindo cuando él reflexiona por qué Dios no envió ángeles y él piensa y nos hace ver en la Biblia, cuando Pablo fue a los tesalonicenses y fue como una madre, y fue como una nodriza, dice, y como un padre entre ellos. Y Packer reflexiona, Dios sabe que la manera de compartir esta noticia sorprendente que Dios se hizo hombre para morir por nosotros, los más calificados para compartir eso somos los seres humanos a otros seres humanos. Y al saber que Dios es soberano y no me tengo que preocupar yo por convencer a nadie, puedo liberar todas mis energías para ser preciso en lo que explico y para ser amoroso, lleno de amor por la persona que a lo mejor me rechace, pero aún así le puedo amar de una manera libre, porque al final de cuentas Dios va a hacer lo que Él quiere. Hermoso. Bueno, esta porción nos habla de la soberanía de Dios en las misiones. Y yo digo que para hacer un ministerio bíblico en misiones, en evangelismo, en misiones, es imprescindible que entendamos la soberanía de Dios. La abracemos, la creamos, la amemos, la doctrina o la persona de Dios, entendiendo que Él es soberano. Y su reino
va a venir a esta tierra, no importa el resultado de nuestros esfuerzos. Lo va a hacer Dios, porque Él es soberano. Sí, en primer lugar, está acá, y es muy interesante, cuando empezamos a leer, parecen muchos versículos desconectados. Empezamos a leer y analizar todo esto, y empezamos a ver que hay ciertos como bloques enfáticos. Acá empieza hablando de las ciudades que rechazaron al Señor. Y entonces podemos decir que en nuestros esfuerzos evangelísticos o en nuestro ministerio, en misiones, va a haber rechazo. Vamos a ser rechazados. El Señor Jesús fue rechazado. Los apóstoles fueron rechazados. ¿Por qué no nosotros? Vamos a ser rechazados. Pero, digo yo, y ahora lo explicamos, no lo tomes como algo personal. No es nada personal. Vas a ser rechazado. Hay gente que no le va a gustar que le hables. No te van a dejar ni terminar. Te van a mandar al diablo. Pero no te preocupes. No es algo personal. Noten como dice el Señor acá. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Son dos ciudades pequeñitas. Viene el río Jordán, desemboca en el mar de Galilea y después sigue el río Jordán. Arriba en el mar de Galilea, arriba donde desemboca el río Jordán, ahí estaba Betsaida. Y Corazín, no hay acuerdo entre los expertos, pero parece que era una pequeña ciudad, una aldea muy cerca de Capernaum, que está no en la desembocadura del Jordán sobre el mar de Galilea, sino un poquito más al costado, pero son ciudades donde Jesús estuvo. Cuando Jesús hizo su ministerio en Galilea, y fue la mayor parte del tiempo que él hizo ministerio, estaba en Galilea, que es el área, no solo el mar. Digamos, el cuartel general de Jesús fue Capernaum. Ahí era Pedro, ahí había una sinagoga en Capernaum. Ahí estaba Mateo cobrando impuestos, porque era una ciudad importante ahí, y había tantos habitantes y había un camino, entonces ahí estaba el puesto, digamos, el peaje para cobrar impuestos. Es decir, Jesús pasó la mayoría de su tiempo en su ministerio terrenal, hablando del Evangelio, haciendo milagros, diciendo cosas asombrosas en esta área, en estas ciudades, en Corazín, en Betsaida, en Capernaum. Pero el Señor acá, cuando en la Biblia dice ay, los ayes en la Biblia son para introducir maldiciones. Es como agarrarte la cabeza y decir ay. Es lo que te espera a vos, a esta ciudad. Y lo que está diciendo es que ellos rechazaron. Tuvieron más luz que ninguna otra ciudad en el pueblo de Israel y en la historia quizás. No hubo un lugar donde más se vio la gloria del Señor, la maravilla de su persona, las virtudes atractivas de Jesús, que en estas ciudades que se mencionan aquí. Menciona ahora Corazín, Betsaida y un poquito en el verso 15 menciona Capernaum. Nadie tuvo más luz que esas ciudades. Y por eso, este es el principio bíblico que hay acá, por eso cuando sea el día del juicio final de las ciudades, van a recibir mayor castigo. Porque más se les habló, más vieron y menos creyeron. Y no creyeron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, dos ciudades fuera de Israel, dos ciudades gentiles, dos ciudades paganas, dos ciudades duras, podemos decir, re duras. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Lo está diciendo el Señor Jesús. Es muy audaz decir esto, pero el Señor dice, es algo hipotético, no lo podemos comprobar, pero Él dice que si lo que se hizo en Betsaida y en Corazín y en Betsaida, se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, se hubieran convertido un montón de personas. Sentarse sobre silicio y ceniza era lo que hacían los judíos para mostrar arrepentimiento, era cubrirse con ropa como si fuera de tela de alpillera, sentarse en una tela de alpillera y tirarse ceniza encima. Un poco, según algunos dicen, la simbología de eso era que uno se sentía como un animal. Y al vestirse hacía como, no sé, como se entiende, así será como un perro vive toda la vida, ¿no? Con su piel y sus pelos y no sé. Y era una forma simbólica de decir, soy una bestia. ¿Cómo pude hacer esto? Por mostrar arrepentimiento, ¿no?
¡Qué barbaridad! Cuando uno se da cuenta, ¿no? Vos sabrás, espero que sepas lo que es arrepentirse. Pero uno dice, ¿qué? No puedo creer. ¿Por qué hice semejante cosa? Y eso es algo que pasa cuando, por la gracia de Dios, Dios nos concede ver quién realmente somos delante de Dios. Hay personas que se sienten buenas, ¿no? Dicen, bueno, yo tan malo no soy. Pero un buen día, si el Espíritu Santo les toca, es como que un rayo les abre los ojos y te sentís un animal. Y eso es lo que expresaban estas personas. Jesús dice que Tiro y Sidón, que fueron ciudades malvadas, digamos, se hubieran arrepentido. Si él hubiera hecho todo lo que hizo en Corazín y Betsaida, si los hubiera hecho delante de ellos. Imagínense. O sea, entre comillas, otra vez hablando de manera pragmática, como los que no quieren hablar de la soberanía de Dios, Jesús falló en ese sentido, tanto en Corazín como en Betsaida. Todo lo que hizo él, todo lo que habló, todas las personas que sanó, no funcionó. Necesitaba tomar un curso de evangelismo el Señor Jesús, porque no funcionó. Claro que no. Por tanto, dice, conclusión de esto que está diciendo, verso 14, en el juicio, o sea, es algo escatológico en el futuro, dando a entender que en el día del juicio no solo Dios va a juzgar a personas, sino a naciones y a ciudades. Está hablando de las ciudades, ¿no? Quizás es una manera literaria, los habitantes de las ciudades. Las personas que vieron, que escucharon y que dijeron, esto lo hace con el poder de Satanás. Ese es el colmo de los colmos, ¿no? Que les pasó en esa época. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Es como una repetición de lo que acaba de decir con otras palabras, pero subrayando lo que sospechamos al leer, que hay distintos grados de castigo. Así como cuando estemos en el cielo va a haber distintos grados de recompensas por la gracia de Dios, hay distintos grados de castigo. Y eso depende de la luz que cada uno ha recibido. Es tremendo eso, pensalo. Hay personas que te dicen, después que le explicas el Evangelio, pero entonces los indios del Amazonas, es injusto Dios si los manda al cielo, si los manda al infierno. No sé los indios del Amazonas. Lo que sé es que yo te acabo de explicar algo que ahora que vos lo escuchaste, tenés que hacer algo con eso. Y hay personas que no escucharon y van a morir sin saber. Dios sabrá cómo y de qué manera juzgarlos a esas personas. Él dice que toda la gloria de Dios, su poder, su grandeza está visible en la naturaleza, de modo que nadie tiene excusa. Pero ahora vos, que acabas de escuchar el Evangelio, tenés menos excusa todavía. Así que no uses las hipótesis de qué pasará. La pregunta es qué vas a hacer vos, qué pasará con vos, que ahora estás escuchando. ¿Y qué pasará con, y ahora me refiero a ustedes, con ustedes que hace años que están escuchando y todavía no se rinden al Señor? Tengan mucho cuidado, ¿no? Tengamos cuidado. Y tú, verso 15, y agrega, esto es asombroso, porque este fue el centro de operaciones de Jesús. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, esto es como una expresión, en algunas versiones traducen acá como con una pregunta, como que es una autopercepción, que se cree una privilegiada Capernaum. Y lo fue, porque ahí estaba Jesús, ahí dormía Jesús, ahí vivía Jesús. Por eso él estuvo con la suegra de Pedro, etcétera, porque ahí vivían, ahí estaban. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, que tuviste luz, pero no sé, un reflector en medio de la cara tuviste. Hasta el Hades serás abatida. El Hades es el lugar de los muertos injustos. El Seol o Sheol en el hebreo, Hades en el griego, que es el lugar donde van los injustos. Y esto es todo, después Jesús revela más, esto es todo manera de entender el más allá, antes que Jesús nos revelara la doctrina del infierno. Paréntesis. Yo creo que empezamos a entender el infierno recién en los evangelios, porque es tan difícil de entender, tan difícil de asimilar y de abrazar y de imaginarse que Jesús se reservó esa revelación para él mismo.
no mandó ningún profeta a hablar del infierno. Quizá no lo hubieran tolerado. No sé, hubiera terminado un manicomio, no sé si existía en esa época. Si hubiera visto los horrores, las horrendas cosas que pasan ahí. Jesús reveló el infierno y habló más del infierno que del cielo. Y Jesús no miente. Bueno, de nuevo, está hablando de un juicio escatológico en el futuro. Capernaum cree por todo el privilegio que tuvo y lo tuvo, de que está en el cielo, digamos. ¿Cuánto no hubiéramos dado nosotros porque Jesús viviera acá en Lobos, ¿no? En esta época, y haberlo visto actuar, y uno dice, hubiera sido hermoso estar en ese momento, verlo a Jesús, escucharlo en persona. Bueno, no te creas. No sé. Depende. El mismo Jesús no tuvo, humanamente hablando, tanto éxito. ¿Por qué lo vamos a tener nosotros, no? Bueno, sí, porque si Dios quiere, porque Él es soberano, pero no crean que... A veces uno dice, mirá qué lindo sermón que predicó hoy el pastor. Si hubiera invitado a mi amiga, se hubiera convertido. No sé, quizá no. No sabemos. ¿Me siguen? Sí, hay personas más duras que otras, hay ciudades más duras que otras. Es un misterio para nosotros. Sí, cuando yo le hablo a alguien, y me ha pasado, una vez estaba en Canadá, estaba en una ciudad llamada London, viendo un partidito de fútbol, y había un jugador, creo que decía Tavo en la espalda. Y yo digo, qué raro, ¿no? Digo, este es hispano, debe ser Gustavo. Gustavo. Pero en vez de ponerle Gus, le pusieron Tavo. Y veo ahí en la tribuna una familia, bueno, hispana, entre todos los canadienses. Me acerco, le digo, ¿ustedes son los papás de Tavo? Me dicen, sí. ¿Cómo se dio cuenta? Le digo, bueno, yo también soy hispano. Y bueno, estábamos mirando el partido, justo yo estaba, ¿le hablo o no le hablo? ¿Le hablo o no le hablo? Y como a todos ustedes le pasará. Y justo se lastimó alguien y pararon el partido hasta que llegó una ambulancia, se lo llevaron. Pasó media hora y yo estaba ahí, le hablo, digo, esto es de Dios. Y me subí a la tribuna, a esa parte, y le digo, miren, yo hace rato que los miro y estoy así, que si hablo, no hablo, hablo, no hablo, y dije, bueno, ya que pasó esto, les hablo. ¿Alguien alguna vez les explicó cómo hacer para ir al cielo? Le dije yo, no. ¿Y les podría hablar yo? Sí, por favor, así me dicen. Nos encantaría. Por favor, enséñenos. Digo, mira, ahora va a volver el partido, nos vamos a quedar por la mitad. ¿Puedo ir a su casa? Yo estaba en Canadá. ¿Me da la dirección de su casa? Yo estoy parando en la casa de un pastor, de un misionero. Si usted me da la dirección de su casa, yo voy el martes, puede ser, y les explico cómo ir al cielo. Me dice, sí, por favor, venga. Asombroso. Y pasó y fui. Y les expliqué a toda la familia, a Gustavo incluido. Es raro que pase eso. Es muy raro. Son cosas de Dios, pero en general dice, no me moleste. Por favor, Señor, retírese, déjeme en paz, no sea cargoso o lo que sea, ¿no? No suele pasar eso. Pero cuando pasa eso, y yo no indagué, ¿no? A veces pasa eso. Cuando pasa eso es porque alguien ha sembrado antes. Una abuelita que oraba, alguien que cuando eran chicos les explicó. Algo hay en el fondo de la mente de esas personas que tienen un cierto temor de Dios, aunque no saben de la salvación. Si uno indaga, descubre eso. Leí de un misionero en la selva de Perú que iba por distintas tribus y nada, a nadie le interesaba nada, y de repente llegó una tribu y todo el mundo quería escuchar del Evangelio. Y el hombre estaba sorprendido, ya estaba por tirar la toalla. Y averiguó que hacía muchos años atrás, una señora soltera llegó ahí con una canoa y empezó a hablar a los niños. Qué interesante, ¿no? Bueno, debería decir esto a los maestros que están atrás o a los que están acá entre nosotros. No es en vano. Algo Dios va a dar, ¿no? Su palabra nunca cae en la tierra en vano, ¿no? Da fruto. En algunos casos no, en algunos casos sí. Nuestro esfuerzo vale la pena en el Señor, pero no necesariamente vamos a ver el fruto siempre. Usa mucho, redondeando este punto, usa mucho el Nuevo Testamento la analogía de la siembra y la cosecha, cuando hablamos del Evangelio y de las misiones. Nosotros tenemos que sembrar y sembrar y sembrar y esperar que Dios, como recién se oró, dé el crecimiento y produzca el fruto.
Y Dios dirá, Dios quiera, y oramos por todos los niños que hay acá, que todos estos niños que ahora están atrás y algunos que se quedaron, que algún día sean cristianos, que amen al Señor, que vayan al cielo. Nos encantaría. Pero no lo podemos digitar eso. Y los papás sabemos lo mismo y es un poco angustiante a veces. Cuando uno piensa, ¿será mi hijo? Murió hace 2 días el hijo de un pastor, parece, yo no lo conocía, en Estados Unidos por sobredosis. ¿Será mi hijo un adicto? ¿Será mi hijo un cristiano? ¿Será un desgraciado? ¿Terminará preso? No sabemos a veces. Hacemos lo mejor que podemos, pero confiamos en la soberanía de Dios. Noten cómo redondea Jesús este punto. Yo estoy diciendo que en nuestro ministerio vamos a sufrir rechazo. Lo sufrió el Señor Jesús, lo sufrieron los apóstoles. Pablo tuvo que salir rajando de algunas ciudades porque lo apedrearon. De uno lo sacaron casi muerto. No debemos imaginar que no nos va a pasar. De hecho, lo sospechamos y por eso nos da tanto miedo hacer evangelismo. Porque decimos, este me va a echar a patadas. Me va a dar con una botella en la cabeza. Y dice Señor Jesús, verso 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, o sea, a Dios el Padre. Qué maravilla de declaración, ¿no? Es tremendo. Tremendo. No es nada personal. Por eso yo dije, pero no lo tomes como algo personal. No me desechan a mí. Desechan al Señor. Y desechan al Señor Jesús y a Dios el Padre. Desechan a Dios. Qué maravilla, qué consuelo, ¿no? A veces nos pasa aún como líderes, esto es un paréntesis, le pasó a Moisés y Jesús le dice, no te preocupes, Moisés, tranquilo, a mí me están desechando. A Samuel, cuando Samuel triste le dice a Dios, Señor, están pidiendo un rey, no quieren que gobiernes tú, quieren un rey de carne y hueso. Y Dios le dice, no te preocupes, Samuel, no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. A veces nos pasa en una iglesia, y es muy triste, cuando personas que están acá por algo están, ¿no? Pero está muy bien, todo lindo el Señor, pero el liderazgo humano no lo aceptan. Los consejos no aceptan. Qué triste, ¿no? Y es como si Dios nos dijera, no hace falta tener una visión y un sueño, pero leyendo esto alcanza, no te preocupes. No te están rechazando a vos, me rechazan a mí y al que me envió. Tenga mucho cuidado. Sí, no somos infalibles nosotros como líderes, pero si usted está en una iglesia, usted debe sujetarse a los líderes de esa iglesia, dentro de lo que es razonable y con la Biblia en la mano para comprobar si lo que están diciendo tiene algún asidero, ¿no? No sea que lo manipulen a uno. En segundo lugar, no solo tu ministerio va a sufrir rechazo, pero no lo tomes como algo personal. Tu ministerio va a tener poder, pero no lo tomes como algo personal. No te la creas, tened cuidado. El poder, y esto es fascinante para mí, que se ve acá, verso 17 hasta el 20, se los da Dios a los apóstoles para protegerlos, porque justamente hay tanto rechazo, y detrás de ese rechazo está Satanás y los demonios, que si Dios no nos diera cierta protección o cierto poder, si querés, seríamos destruidos. Nuestros hijos serían destruidos. No es, Satanás no tiene misericordia. Los demonios no son compasivos y dicen, pobre, no le vamos a tocar el hijo. No, si podemos se lo matamos. A ver si este hombre abandona y se enoja con Dios y ya deja de molestar hablando del Evangelio. Noten cómo dice, volvieron los 70 con gozo, subrayo gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí está la clave. Pero no os regocijéis, otra vez la palabra de gozo, de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué apasionante esto. El Señor los manda y les da poder para
pisar o hollar, dice acá, hollar sobre serpientes y escorpiones. Es toda una imaginería, esto de serpientes, escorpiones, traída del Antiguo Testamento relacionada con espíritus malignos. Satanás es la serpiente antigua, dice la Biblia. Y bueno, escorpiones acá agrega, pero es la idea no es que Dios le da a los misioneros capacidad de que hagan cosas sorprendentes, meter la mano en el fuego, sacarla impecable, no sé, meterte tipo Indiana Jones en un lugar ahí lleno de víboras y que no te va a pasar nada, se van a correr todas. No es eso, como para impresionar a los demás. Nosotros somos mandados a hacer para mandarnos la parte, ¿verdad? Lo que está dando acá a entender es que gracias a Dios, que Dios es soberano en las misiones, que podemos salir tranquilos de que no va a suceder nada que Dios no quiera, que el Señor nos va a cuidar. Y te vas a, no sé, al país más árabe del mundo que odia a los cristianos capaz, no sé, y podés ir tranquilo que Dios te va a proteger. Ese es el punto. Y no para que pases ahí, no sé, en una mezquita burlándote de los árabes porque Dios te va a proteger. Sería una niñada, es una cosa inmadura, horrenda. Pero es lamentablemente lo que pasa. Hay personas que leen esto y yo dudo de la sinceridad y de la presencia de Dios en eso. Y hacen milagros supuestamente para convalidar el Evangelio. Y la verdad es que las personas que supuestamente se han convertido bajo esa impresión no perseveran. No perseveran. Algunos habrán venido de ministerios por el estilo, pero eso no es una salvación. Dios inspiró un libro para que a través de verdades que se pueden comprobar, estudiar y leer y analizar bajo cierta lógica de pensamiento normal, humano, puedas entender y creer. ¿Por qué de golpe va a ignorar ese libro y te va a tratar de convencer de que te hagas cristiano porque ves a alguien volando de un lado al otro, reventándose contra una pared? ¿Dónde está el sentido de eso? No es. Eso es diabólico. ¿Sí? Por eso digo, tranquilo, no es nada personal. Que vos tengas poder, que nosotros tengamos cierto poder, no lo sabemos. Dios nos protege. Yo no lo sé. La forma en que Dios me ha protegido, no lo sé. Pero nos protege Dios. Cuando vamos a hacer misiones, cuando vamos a compartir el Evangelio en medio de, quizás en un barrio muy peligroso, en una prisión, con adictos, no sé, donde sea, Dios nos protege. Hay gente que nos odia, Satanás nos odia. Y lo vemos en el libro de Hechos cuando personas, ¿se acuerdan allá en Filipo? Cuando la chica empezó a hablar barbaridades contra Pablo, y porque Pablo estaba de alguna manera arruinándole el negocio a Satanás, ¿no? Tanto en Éfeso con Diana de los Efesios, en Filipos y en otras ciudades, y la gente se enojaba. Y Pablo después explica a los Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, etc. Dios nos protege, pero no es nada personal. No te la creas. No seas tonto. Dios es soberano. No digas, decía un amigo, un conocido. No sabés, me dice. Cuando yo predico en la cárcel, los presos se conmueven, me decía. Y me sonaba tan feo, le digo, bueno, no digas así. Ojalá, qué lindo si Dios te usa. Pero no digas como que cuando vos predicás, la gente se quebranta, muerde la silla, o lo que sea. Si pasa algo así, gracias a Dios, no es por vos, es por el Señor, ¿verdad? En tercer lugar, acá solo para reforzar esto, en el verso 19 dice, he aquí, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y en el original dice, os he dado, es algún tiempo pasado, de algo que Dios nos ha dado, o sea, si podemos, bueno, Pablo le picó una serpiente en Malta, y los lugareños dijeron, ya se muere, y no se murió, ¿verdad? Si Dios da eso a alguien, bueno, es algo que ya lo ha dado antes, y es con el particular propósito de seguir adelante con las misiones. Y básicamente se refiere a los enemigos
humanos, ¿verdad? En Nigeria hoy en día están prendiendo fuego iglesias y matando cristianos. Y uno dice, ¿por qué Dios no los protege? Bueno, Dios sabrá. Dios sabrá. O los 5 misioneros, 6 o 5 en los Aucas. 5, los 5 misioneros. Ahora dicen que no son Aucas, son guaraníes, los indios de Ecuador que mataron a esos misioneros. Y uno dice, ¿por qué Dios no lo evitó? Bueno, Dios usó eso para levantar una tremenda movida misionera, ¿no? Ya les expliqué. En tercer lugar, tu ministerio no solo va a tener rechazo, tranquilo, no es por tu culpa, no es nada personal. Tu ministerio va a tener poder, tranquilo, no es algo personal, no te creas, vos no tenés poder, te fue dado algo, Dios te estará protegiendo, no sé. En tercer lugar, tu ministerio va a tener resultados, tranquilo. No lo tomes como algo personal, no es gracias a vos, es porque el Señor es soberano. Y eso es lo hermoso de abrazar la soberanía de Dios. Nos hace humildes y nos mantiene humildes. Nosotros, como dice ahí en Lucas más adelante, siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer hicimos, nada más. Y si Dios da resultado, bueno, gracias. Es un mimito a veces que Dios te da para que sigas adelante, porque es muy lindo ver un resultado. Pero lo que es más lindo es saber que todo lo que estamos haciendo produce regocijo en Dios. Y ese es acá es el acento de toda esta porción. Noten, en aquella hora, verso 21, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Noten las expresiones, 5 veces acá dice Padre, el Señor Jesús, y 3 veces se dice Hijo. Noten lo teológico de este pasaje, parece del Evangelio de Juan esto, que habla de Padre e Hijo todo el tiempo, para de alguna manera resaltar que cuando nosotros hacemos misiones, cuando nosotros obedecemos a Dios, más que tratar de llenar bancos o de tener resultados, lo que queremos hacer es agradar a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Acá dice que el Señor se regocijó en el Espíritu. Y lo hacemos de corazón porque Él nos salvó, Él dio todo por nosotros. Y qué lindo, qué hermoso es dar a conocer a Dios. Aunque alguien rechace, eso también va a dar gloria a Dios. Porque el día que esa persona esté delante del juez, Dios, Jesucristo, diciendo, no te puedo dejar entrar al cielo, eres un pecador. No, pero yo no sabía. Sí sabías. Una vez te cruzó alguien allá en la ciudad de Lobos y lo mandaste a pasear. Sí sabías. Nosotros al hacer evangelismo estamos vindicando, exaltando el nombre de Dios en el sentido de que algún día, sea que acepte o que rechace, esa persona va a estar con Dios. Si aceptó, amén, qué lindo. Y si rechazó, bueno, amén en un sentido, porque Dios va a quedar como más justo, o como realmente es justo, perfectamente justo. Y no hay excusas, ¿verdad? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Expresión de soberanía, Señor del cielo y de la tierra, el soberano. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Bueno, acá hay una pista a Dios a quien elige. Los sabios en el contexto judío son probablemente, según muchos estudiosos, son los líderes religiosos, que creían que las sabían todas. Vivían estudiando, los escribas, los fariseos, que rechazaron a Jesús mayormente. Dice, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, los bebés. Esos somos nosotros. Por eso es hermoso que Dios sea soberano en la salvación, porque Él salva a quien Él quiere. Y nadie de nosotros califica para tener la salvación. Pero cuando habla de un niño, habla de alguien indefenso, ignorante, completamente débil. Bueno, Dios ha querido salvar a esa clase de personas. Y eso no significa que de pronto un político, un presidente, no sé, un estudioso, un doctor, sea cristiano. Pero para hacerlo se tiene que hacer como niño, ¿verdad? Se tiene que humillar, tiene que reconocer que en el fondo, dentro de su corazón, el estudio que ha hecho o las oportunidades que se les han dado no tienen nada que ver consigo mismo. Él delante de Dios, desnudo delante de Dios, está en falta y es como un niño. Sí, Padre,
porque así te agradó. Noten la palabra agradar, regocijar, verso 21, te agradó. Eso habla de soberanía. Dios hace lo que quiere. Se nos dice desde el Antiguo Testamento. Dios tiene misericordia del que quiere y tiene compasión del que quiere y salva al que Él quiere. A ti te agradó, así te agradó. A Dios le agradó hacer así. Nadie va a estar en el cielo aplaudiéndose a sí mismo o paseándose, mostrando los méritos que ha logrado para estar ahí. Todos vamos a estar sorprendidos mirándonos. Dice, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué yo estoy acá? Yo no merezco esto. ¿Y vos qué hacés, Javier? Qué loco, ¿no? Mirá vos. Tremendo. Estamos acá porque el Señor nos quiso salvar. No somos nadie. Allá en nuestra ciudad tampoco éramos nadie. En ningún lado éramos nadie. Pero tú te agradaste de salvarnos. Hermoso. Todas las cosas me fueron entregadas, dice Jesús, verso 22, por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Todas estas frases y estas repeticiones, Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo, todo está puesto aquí, es un énfasis de intimidad, para subrayar la intimidad, la relación íntima. Parece de Juan, en serio, del Evangelio de Juan. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Soberanía de Dios. Si vos conocés a Dios, es porque el Hijo te lo reveló, el Hijo Jesucristo. Porque Él te abrió los ojos, Él te quitó la venda. Pero si no, no lo conocés. Aquí se subraya la soberanía de Dios, que es el Señor del cielo y de la tierra, que hace lo que le agrada y lo hace a través de su Hijo, y su Hijo nos ha querido mostrar que necesitamos un Salvador. Esto es precioso. No nos jactemos del resultado. Ojalá podamos tener más resultado del que tenemos, pero Dios sabrá. De pronto nos agrandamos como galleta en agua y nos creemos la octava maravilla del mundo y nos hace mal. Tranquilos. Regocijémonos que hay un Rey, que es el Rey del cielo y de la tierra, el Señor del cielo y de la tierra, y que nosotros somos sus hijos. Qué maravilla. Y que somos salvos, como dice acá, dice en la porción anterior, ¿no? No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La salvación, que es por la gracia y misericordia de Dios. Qué maravilla. Jesús está agradecido al Padre por la salvación de sus discípulos, porque son salvos. Y Jesús dice que esa alegría está dirigida por el Espíritu, agregando aún más solemnidad y quitando quizás el aspecto emocional subjetivo, pasajero, no sé, un arranque de emoción. Me ha pasado a mí decir, qué tipazo este, después lo conocé y no era un tipazo. No sé, qué maestro este hombre, mirá cómo trabaja y resulta que era un vago. Pero a veces somos así, ¿no? Enseguida, como es raro ver un hombre con una pala en la mano, lo ves con la pala y decís, wow, qué maestro, este hombre, mirá el pozo que hizo. Después lo contratás y te das cuenta que no era un maestro. Bueno, el Señor se regocija, pero está el Espíritu Santo ahí, presente, y es el que produce el regocijo, y Él, de alguna manera, al Lucas, al poner esto, le da solemnidad a este asunto. Es maravilloso para Dios. Y lo vemos en Lucas 15, en las parábolas de las cosas perdidas. Dios se regocija cuando lo que estaba perdido es encontrado, y eso somos vos y yo. Eso produce gozo en el cielo, más que nada, ¿verdad? Me salteé una discusión, esto de que Satanás cayó como un rayo, ¿qué significa que cayó, que no cayó? ¿Está activo Satanás, no está activo? Nosotros creemos que está activo, y nos muestra el libro de Apocalipsis, que al final va a ser atado durante el reinado de 1000 años y después va a ser desatado. Hoy está activo Satanás, pero ¿por qué dice que cayó del cielo como un rayo? Algunos dicen que desde que vino Jesús, o la venida de Jesús, la presencia de Jesús, ha afectado a Satanás de una manera demasiado notable, ¿no? En el sentido de que ya no tiene ese poder, no tiene poder. Y sabemos que no. Mayor es el que está en vosotros, dice Juan, que el que está en el mundo. Y nosotros estamos tranquilos, tenemos al Señor en el corazón y no tenemos miedo de estar frente a un endemoniado o lo que sea. Satanás no nos puede tocar.
según la Biblia. Pero eso no quiere decir que vamos alardeando por ahí, atando demonios y esas cosas que algunos dicen que hacen. No lo hacemos. Ningún hombre de Dios jamás hizo eso, para alardear. El objetivo siempre es el Evangelio, predicar el Evangelio, explicar el Evangelio. Bueno. Jesús está regocijándose acá, tiene placer, y no solo por su relación con Dios o su intimidad con Dios, sino especialmente por nuestra salvación. Qué maravilla. El Señor se regocija en nosotros y nosotros le obedecemos, y eso debería ser una motivación suficiente. Lo que pasa que no nos hace grande delante de los hombres, ¿no? Pero el día que vos te vas de vacaciones y al mozo que te sirvió la mesa y que no te ve nadie, y por eso dije vacaciones, estás solo en el medio, no sé, de la provincia de San Luis, nadie te conoce, y le hablas de Cristo al mozo y no lo haces para hacerte ver, el Señor se regocija de lo que estás haciendo, y lo mismo si lo hago yo. Y nadie se va a enterar jamás de que lo hiciste. Y eso es motivación suficiente para compartir el Evangelio, creyendo que Dios es soberano. Redondeando, ¿no?, con esto, si yo creo que Dios es soberano, yo no modifico el Evangelio, porque yo no creo que no vale la pena que yo convenza a alguien de algo, sino es Dios que está obrando delante mío. Entonces yo no soy cargoso, no soy insistente, no hago, digamos así, argumentos emocionales, golpes bajos para tratar de que la persona se emocione y acepte a Cristo. No. Yo explico el Evangelio, tranquilo, contento de que Dios va a estar gozándose por hacer yo eso, porque lo estoy glorificando. Y dejo el resultado en manos de Dios. Hermoso. Y me voy contento. Y si mis hijos están conmigo, mejor, porque les puedo explicar después a ellos por qué hice eso y qué es lo que pasa cuando yo hago eso. Y les puedo hablar de Dios, no de mí, y de todo lo que yo sé, y lo corajudo que soy, y todas esas cosas tontas. Todas las cosas, eso ya lo explicamos. Y volviéndose a los discípulos, 23 y 24, y terminamos. Noten cómo él redondea acá haberlos enviado de misioneros, y ya retornando, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y entramos nosotros allí. Se lo está diciendo a sus discípulos, pero si nos ponemos nosotros en una línea de tiempo en los miles de años previos a la venida de Jesús y los posteriores, nosotros tenemos un privilegio que nadie tuvo, que hubieran deseado tener profetas o reyes. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón, cosa que solo sucedía en algunos reyes. La capacitación y algunas personas, en algunos artesanos para hacer el templo y el tabernáculo. Poca gente tuvo a lo largo de la historia el Espíritu Santo morando en su corazón. Nosotros lo tenemos. Cuando me rechazan a mí, rechazan a Dios. Dios está conmigo, identificándose de una manera tremenda. Eso es un privilegio, demasiado. No decimos esto y no hace esto Jesús para que se agranden, al contrario, los está bajando a la tierra. No es nada personal, pero nosotros estamos siendo parte del plan más maravilloso jamás diseñado para llevar pecadores de todas partes, de todas naciones y lenguas al cielo, y Dios nos quiere usar a nosotros. Nos da la tapita para poner en la rueda y se nos cae a veces, pero bueno, es un gozo, es un privilegio que nos deje participar, siendo que somos torpes, que tenemos miedo, que a veces nos equivocamos, nos olvidamos cosas, lo que sea. Pero lo que está tratando Jesús, mientras va formando a sus discípulos, de hacerles ver que esto no tiene sentido, nos debería volar la cabeza, ser parte de la obra de Dios. Y tendríamos que salir de acá pensando, y es así, hay personas que si yo no les hablo, no les va a hablar nadie, porque nadie las conoce salvo yo. O los que la conocen no conocen al Señor. El único en el círculo de toda esta gente que conoce al Señor soy yo. ¿No estaría bueno hablarle?
¿No sería una bendición tremenda a echar mano de ese privilegio y hacerlo? Sea como sea, y eso es lo que vemos acá, el reino de Dios se va a establecer, no va a faltar uno, sea que vos te animes o no te animes. El que se pierde la bendición sos vos. El que se pierde el privilegio, la bienaventuranza, dice acá, soy yo si no participo. Va a suceder todo igual, porque Dios es soberano. No te la creas, no me la creo. Debería no creérmela. Dios va a hacer igual todo. Pero me está invitando a hacerlo porque quiere, porque le da gusto. Porque le da gusto. Y yo todavía tengo la foto de mi hijito de 5 años poniendo el cosito y me da alegría. Veo la foto y me regocijo por ese momento de su vida. Yo lo estaba formando y así pasa con nosotros y Dios. Él quiere que participemos confiando en Él. Él nos va a cuidar. Él está con nosotros. Va a haber rechazo. El Señor está con nosotros. No te rechazan a vos, rechazan al Señor. ¿Sí? Va a haber también, además de rechazo, va a haber resultados, por supuesto, pero tampoco es algo para jactarnos ni sentirnos unos fenómenos. Y vamos a tener cierto poder, que es una protección, pero tranquilo, también es algo que Dios lo da para ayudarnos, no para que después nos creamos la mamá de Tarzán. ¿Sí? El Señor nos ayude. Qué hermoso es ser salvos, pero qué hermoso es entender que fuimos salvos y no nos llevó al cielo inmediatamente. El mismo día que te hiciste creyente, te sacó de tantas luchas y como nos cuesta tanto, ¿no?, vivir en este mundo, que te dejó acá, me dejó acá para hacer algo, para tener una misión, que no se la dio a los ángeles, que no la hace Él por su cuenta, sino que nos encarga a nosotros. Va a haber momentos, y hubo momentos en la historia de la humanidad, que hubo los llamados avivamientos. Yo me acuerdo cuando fue la de las Torres Gemelas, un muchacho que a veces aparece acá. Se vino de Brasil a Argentina para hablar conmigo porque él pensó que ya venía el Señor y él se dio cuenta que no era creyente. Se tomó un avión para hablar acá. Digo, ¿para qué crees? No, dice, me vi lo de las Torres Gemelas, todo. Para mí es el fin del mundo y me estoy perdiendo, me dijo. Vengo a hablar con vos, por favor. Explícame, ayúdame. O sea, va a llegar un momento, y lo vemos en Apocalipsis, donde personas van a pedir que alguien les hable. Por favor, explíquenme, necesito. Estoy desesperado, estoy perdido. Ahora no está pasando eso. Ahora la iniciativa la tomamos nosotros. Vayamos a hablar. Y quizá te pase que alguien te diga, sí, por favor, explícame. Nunca nadie me explicó. Estoy acá y no sé. Orá a Dios, oremos a Dios para que nos envíe a esas personas, porque Él es soberano. Pero Dios todavía quiere salvar personas. Por eso sabemos, por eso estamos acá. El día que ya se cumple el número, ya está, viene el Señor. Viene el Señor. Cuando se salve el último que se tiene que salvar. Mientras tanto es porque todavía no. Que el Señor nos ayude y nos use. ¿Sí? Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos a procesar todo esto. Pero sobre todo que nuestra motivación no sea... Señor, la iglesia no es una franquicia. No es que abrimos sucursales para ganar dinero o para ser reconocidos por hombres. Señor, que nos demos cuenta, sobrecogidos por ver quién eres tú, Señor, que participar en tu obra en realidad es algo que solo hace todo más lento, porque nosotros no somos tan buenos, pero es un privilegio que a ti te agrada, te complace, te da alegría, te da gozo vernos a nosotros, Señor, después que nos has salvado de nuestra condición, vernos participar en esta misión de que tu reino venga a esta tierra, Señor. Por favor, Señor, que tu nombre sea santificado y que tu reino venga a esta tierra, Señor, a través nuestro. Que nos uses, por favor, Señor, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén.